Hola, mi nombre es Belisa y ante la crisis que existe de infraestructura y el potencial de quedarnos sin electricidad, sin luz en cualquier momento, ya sea por una razón climática, social, política o simplemente por el colapso de la infraestructura tan vieja que nos sostiene, es importante que tengamos los conocimientos básicos de cómo improvisar un fuego que nos facilite, bien sea calentarnos o cocinar alguna cosa sin electricidad. Y les voy a enseñar con cosas inusuales cómo hacer un fuego en caso de una emergencia. Para una de las opciones es necesario tener una lata vacía de cualquier tipo. Yo estoy utilizando una de tomates, papel de baño y alcohol. Fíjense que le estoy sacando la parte de adentro, la parte dura, el rollito que queda, y se lo saco al papel de baño. Lo apretamos y lo metemos en la lata. Esta lata cabe perfectamente, pero si tienen una lata más pequeña, con sacarle un poquito del papel es suficiente. Lo insertan y le echan alcohol del que tengan a la mano. Este es 99%, mientras más intenso y más concentrado el alcohol, más intensa va a ser el fuego. Más adelante le echo alcohol de 70% en vez de 99% y verán que la llama es más baja, más controlable. De todas maneras, quiero enseñarles que lo único que tienen que hacer para apagar el fuego es quitarle el aire, quitarle el oxígeno. Y aunque es muy obvio para muchas personas, no quiero darlo por hecho. Trabajar con fuego siempre tiene sus riesgos, así que por favor tomen todas las precauciones posibles. Ahora simplemente prenden el fuego y o bien cocinan, lo utilizan como fuente de luz o para calentarse. Fíjense que el fuego está bien estable y pueden cocinar por bastante tiempo con este método. Yo he tenido esa lata prendida hasta por 4 horas sin tener problema. Obviamente van a tener que rellenar el alcohol a medida que se les vaya quemando. Por supuesto, asegúrense de que esté apagado antes de rellenarlo con alcohol. Aquí ven lo que les decía de usar alcohol de menos grados. Este es de 70 comparado con el de 99. El de 70, la llama ya verán que es mucho más baja y funciona igual. Por supuesto, limpien todas las superficies porque cualquier exposición al alcohol y al fuego va a causar un incendio. Siempre sean muy precavidos. Si ustedes quieren, pueden ponerle una superficie de una rejilla por encima para poner sus ollas. No es necesario, pero es una opción. Este método saca fuego sin ningún tipo de humo y limpio. El humo que están viendo aquí es porque la rejilla tenía restos de pan que había hecho y se quemó con el fuego. Así que asegúrense ustedes de limpiarlo y no cometan el error que cometí yo. El punto es tener maneras como improvisar una cocina para hervir agua, para hacer una pasta, para una emergencia cuando no tengamos electricidad. Ahora les voy a enseñar una opción para hacer una vela con crisco o con manteca vegetal que tengan en la casa, y eso funciona con cualquier manteca dura. Con el aceite de coco también funciona, aunque no es tan efectivo como el crisco o la manteca vegetal. Agarran un pabilo o cualquier hilo que consigan. Recuerden que estamos hablando de emergencia. Esto no es gusto, esto es por emergencia. Lo insertan en la manteca. Lo pueden acomodar con una paleta para que quede más o menos al mismo nivel.
y lo prenden con su yesquero o con su fósforo. Eso dura por horas. Y si no tienen vela, no tienen linterna y están en una situación de emergencia, pues es mejor que nada. Les quiero mostrar esta cocinita que estoy enamorada de lo práctica que es. Miren cómo se ensambla. Está hecha o de titanio o de acero inoxidable. En la rejilla de abajo es donde se va a poner las maderas. Y les voy a enseñar cómo hacer un fuego para esas personas que no saben lo básico de hacer un fuego. Fíjense que tienen una bandejita para que aguante las cenizas. Por supuesto, eso no lo hagan dentro de la casa, pero esto sirve para cocinar. Yo estoy enamorada de esta. Tengo 3 de diferentes tamaños. Les voy a poner el link en la sección de comentarios por si acaso les interesa. Yo las compré en Amazon. Y lo que me gusta de este tipo de método es que realmente madera podemos conseguir en cualquier parte. Y aunque vivamos en apartamento, con caminar un poco afuera, conseguimos ramas secas y hojas que podamos utilizar. Cualquier método para hacer fuego utilizando madera de cualquier tipo, pues tienen que seleccionar las maderas lo más seca posible. Cuando se parten fáciles y las doblamos, es cuando más secas están y son lo ideal. Agarren palitos pequeños, hojitas, cosas que agarren fuego rápido. Eso es lo primero con lo que se empieza un fuego. Y luego va creciendo el tamaño a medida que va estableciéndose el fuego. Fíjense qué rápido y qué fácil se parten estos palitos que estoy agarrando. Eso quiere decir que están completamente secos y van a ser más fáciles para agarrar el fuego. Yo sé que para muchas personas esto es obvio, pero hay algunas personas que nunca han hecho un fuego. Así que les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo iniciar un fuego sin necesidad de un yesquero o un fósforo, utilizando piedras de magnesio, bolitas de algodón, pueden utilizar la basurita que sale de la secadora. Yo no las boto, las acumulo y con eso inicio fuegos. Recuerden que estamos hablando de situaciones de emergencia y en situaciones de emergencia cualquier cosa es válida. También pueden utilizar hojas del árbol, lo que consigan, pedazos de cartón, papel toalé, algo que agarre fuego rápido. Fíjense cómo los palitos los voy poniendo desde los más finitos a los más gruesos arriba. Pero no lo pueden apretar mucho porque si no hay circulación de aire no va a haber fuego. Yo les aconsejo que compren las piedras de magnesio para iniciar fuegos en casos de emergencia, porque va a haber una escasez de gas, ya existe, y tarde o temprano vamos a tener problemas. Pero estas piedras de magnesio duran años y como ven, hasta niños pueden hacerlo. Les aconsejo que les enseñen a sus hijos a ser independientes también. Les voy a poner algunas opciones en la zona de comentarios para que tengan el link de si quieren comprar algunas de las cosas que enseño en este video. Si se compran la piedra de magnesio, déjenme darle un par de truquitos. Si se usa el cuchillito con el que viene o cualquier cuchillo con un nivel de inclinación, es decir, en un ángulo como de 15 o 20 grados hasta 30 grados, porque si lo ponen en 90 grados les va a ser muy difícil prender el fuego. Así como lo ven aquí, será más fácil que saque la chispa y tienen que tener algo que agarre fuego relativamente rápido para que funcione, pero practiquen porque a veces se ve más fácil de lo que realmente es. No es difícil, pero lleva su práctica. Cuéntenme en la sección de comentarios si han utilizado este tipo de piedra de magnesio para prender un fuego y si no, si están interesados. Y si lo hacen, cuenten cómo les fue. Si no han visto el video de cómo convertir el agua sucia en agua totalmente limpia sin electricidad y gas, no se lo pierdan.
Si les gustó este video, no se olviden de ponerle like, comenten en la sección de abajo si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, suscríbanse y nos vemos en la próxima.